Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestras emociones, que estemos pendientes por lo que tú quieres decirnos, Señor. Y te pedimos tu ayuda para poder entender, para que nuestro discernimiento se pueda abrir, para que nuestros ojos se puedan abrir y verte a ti a través de tu palabra, Señor, y que nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón pueda tener contentamiento en tu palabra, Señor. Gracias te damos, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. El título que le he puesto a la predicación es Una vida que vive para lo más grande, para Dios. Y creo que no hay nada más grande que vivir para Dios. Y esto también es un proceso, porque cuando nos convertimos a Cristo, seguimos con nuestra vieja naturaleza que nos va diciendo las cosas muchas veces que tenemos que hacer, escuchamos poco o mucho a veces al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos habla, que nos ministra a través de la palabra que leemos, que nos ministra cuando vamos y estamos orando en nuestro aposento privado, y así vamos aprendiendo de lo que Dios quiere ir haciendo en nuestras vidas. Pero una de las cosas que creo que me da la sensación que no le damos la importancia de vida es a que tenemos un Dios que es santo, 3 veces santo, y que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser santos, tú y yo, como Dios es santo. Claro, ya llevamos mucho tiempo hablando de la santidad de Dios y de la santidad aparente del hombre frente a la de Dios. Y hermanos, yo no sé si esto os está cansando, pero hablar de la santidad de Dios y hablar y tener ejemplos en la palabra de Dios que nos enseñen cómo vivir la santidad de Dios, yo creo que es algo maravilloso. Que es algo que en muchas iglesias nos enseña que la iglesia tiene que ser santa, que la iglesia tiene que mirar a Dios, que la iglesia tiene que vivir en honestidad, en integridad, amando a Dios, sirviendo a Dios, teniendo interés por la palabra de Dios. Si esto te cansa, te invito a que busques otra iglesia a tu medida. Pero en esta iglesia vamos a predicar todo lo que la palabra de Dios nos enseña, empezando por la santidad de Dios. Y empezando tú y yo a aprender que tú y yo tenemos que dejarnos de nuestras tonterías para aprender a andar en la santidad de Dios. Porque si no aprendemos tú y yo a andar en la santidad de Dios, hermanos, estamos perdidos. Vamos a vivir una vida carente de disciplina, vamos a vivir una vida desordenada, vamos a vivir una vida en que muchas veces tendríamos una subida, un bajo, una subida, un bajo, una subida de altos y bajos constantemente, mientras que nuestra vida como hijos de Dios tendría que ser una vida desde lo más bajo, de donde Dios nos llamó, hasta lo más alto, en lo que Dios nos quiere poner a ti y a mí. Estamos viendo esa santidad de ese Dios 3 veces santo. Hemos estado viendo a hombres y a mujeres desde septiembre, creo que del año pasado, y voy a hacer un recordatorio. Vimos a Lot y a su mujer, vimos a Adán y Eva, vimos también un anciano profeta que se decía ser profeta de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13, pero que en verdad con su actitud hizo que un profeta de Dios de verdad muriera. Estuvimos viendo, bueno, dijimos un detalle, para que te fíes de aquellos que han servido a Dios. En esa predicación acabamos así, no te fíes, fíate solo de Dios. Confía solamente en Dios, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente en Dios. Vimos la historia de Sansón, del rey Joás y del sumo sacerdote Joiada, es difícil de decir. Vimos la historia del rey Asa, vimos la confesión de Acán, pero no su arrepentimiento. Y en lo último ahora estamos viendo a David, y estamos viendo el corazón de David en los Salmos 32 y en el Salmo 51.
La verdad es que ahora tendríamos que pensar todos, cuando yo pierdo mi santidad, ¿por qué la pierdo? Porque he pecado. Cuando yo peco, pierdo mi santidad, es decir, mi comunión con Dios. Dejo de estar posicionado en Dios para apartarme de esa posición santa, cristocéntrica, para vivir una vida como a mí me da la gana de vivir. Para empezar, en esta mañana, no es normal que ninguno de nosotros no lea la palabra de Dios cada día. No es normal. Es anormal. No es normal que tú y yo no tengamos un tiempo privado de oración. Podemos orar con el cónyuge, podemos orar con nuestros hijos, pero tú y yo tenemos que tener un tiempo a solas con Dios. No un tiempo en el que muchas veces podemos decir, vamos a presentar el día, Señor, gracias, te guarda mi entrada y mi salida, presento mi trabajo y salgo pitando. No, un tiempo de calidad con Dios. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, se consigue trabajando la relación, porque las relaciones, si queremos tener relación con una persona, tenemos que trabajar nuestras relaciones con las personas. Y sobre todo tenemos una relación muy personal con Dios que tenemos que trabajar. Es decir, buscar a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, buscadme, fijaos, buscadme y viviréis. Y es lo que deseamos, vivir en el Espíritu de Dios, en el gozo de Dios, ¿verdad? Cuando, lo digo muchas veces, cuando estábamos recién reconvertidos, veníamos a la iglesia con una sonrisa en la boca, ¿no? Y estábamos contentos siempre por todo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Un día pondré una cámara y haré una foto para que veamos nuestras caras. Pocas caras hay sonrientes. Pocas. Ahora, la mía es sonriente también porque me estoy riendo. Pero todos tendríamos que tener una cara que no sea la sonrisa del Joker, que sea la sonrisa de tener el gozo de Dios en nuestras vidas. Eso lo produce la santidad. La verdad es que el pecado lo que hace es cegar y nublar nuestra visión. Nubla y ciega nuestra razón y nos quita la santidad de Dios. Lo que pasó en el huerto de Edén con una mentira, ¿verdad? Seréis igual a Dios. Y fijaos, si Adán y Eva, que tenían una relación personal con Dios, que se paseaban en el huerto de Dios y Dios se paseaba con ellos, tú y yo, que con lo único que nos podemos pasear es con nuestros hijos, o un perro, un amigo, un gato, yo qué sé, ¿cómo no vamos a estar más fáciles para no ser tentados y caer? Tenemos que tener una relación plena con nuestro Dios. Mira, la evidencia más grande que tenemos en la palabra de Dios, aparte de Adán y Eva, es la evidencia de cuando miramos a David y su corazón. Lo que le pasó a David pensamos que a nosotros no nos puede pasar. No sé si hay alguno en esta sala que piensa que no puede asesinar, que no puede adulterar, que no puede involucrar a otros en su pecado. No sé, si piensas que eso no te puede pasar a ti, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Tienes que ir inmediatamente al trono de Dios y pedir perdón a Dios. Porque tu orgullo te está cegando y no te deja ver que todos los hombres y mujeres somos iguales. Somos pecadores. Y si no estamos en Cristo, nuestro corazón es de continuo a hacer el mal. Por eso tenemos que buscar a Dios. Mira, lo que le pasó a David, podemos traspasarlo a nuestra vida. Hoy no tenemos tiempo para Dios. Hoy me levanto, pero hoy no tengo. Me he levantado tarde, he dormido un poquito más de la cuenta. Y no tengo tiempo para Dios porque mi trabajo requiere todo mi tiempo. Hoy no tengo tiempo para Dios porque mi familia requiere todo mi tiempo. Hoy no tengo tiempo para Dios porque mis amigos requieren todo mi tiempo. Hoy
no tengo tiempo para Dios porque soy autónomo y tengo demasiados negocios y si no los atiendo, no atiendo a mis clientes, no atiendo mis cosas, no voy a tener el sustento del día a día. Hoy me levanto agobiado, tengo demasiadas preocupaciones y no tengo tiempo para buscar a Dios. Hoy me siento solo. Hoy necesito atender a mi familia. Me falta dinero y no sé cómo llegar al final de mes. Tengo que atender a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa. Y es todo esto tan importante para mi vida y estoy tan presionado por todo ello que no tengo tiempo para buscar a Dios. Llega el domingo y estoy tan cansado de toda la semana que tampoco tengo tiempo para acudir a reunirnos, para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y poco a poco me voy enfriando y lo que era importante para mí deja de ser importante para no ser importante, ni siquiera para estar en un segundo lugar, sino para no ser importante. Y después decimos, Señor, pero es que no, nos quejamos, ¿no? Y le decimos, pero ¿cómo tenemos a Dios en nuestra vida como si fuera el genio de la lámpara? ¿O cómo tenemos a Dios que acudimos a Él cuando estamos hechos una porquería? ¿No nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios? El vivir la santidad de Dios, hermanos. Cuando tú y yo empezamos a enfriarnos... ¿Aquí hay alguien que se haya enfriado alguna vez en los caminos de Dios? Unas cuantas veces. Los demás sois más mentirosos y vais al infierno de cabeza, ¿eh? Como no os arrepentáis. Bromas aparte. Cuando tú y yo empezamos a enfriarnos en los caminos de Dios, tal vez por una decepción. Mira, yo una vez, siendo pastor en Santa Perpetua, tuve un tema personal de oración durante unos 3 años. Un tema personal lícito, correcto. Dios contestó lo contrario. Y eso me vine abajo, de verdad, sinceramente, me vine abajo porque digo, Señor, no entiendo esto si es conforme a tu palabra. No lo entiendo. Y me vine abajo. Entonces, hermanos, cuando algo así puede derrumbar nuestra vida, derrumbar nuestros cimientos, solo nos queda una cosa. Decir, Dios, eres Dios. Tú haces lo que quieras y como quieras, y tuya es la gloria por siempre. Aunque me hayas contestado todo lo contrario. Y a veces esperamos un milagro y oramos por un enfermo y el enfermo se muere. Dios, tú eres Dios. No es que los pentecostales tenemos el bautismo del Espíritu Santo y estamos empoderados. Eso no lo dice la Biblia. He escuchado profecías acerca de sanidades que han resultado en muertes. Si estuviéramos en la época del Antiguo Testamento, a tales pastores o miembros que hicieron esas profecías tendríamos que sacarlo a la calle y apedrearlos. La santidad nos hace tener temor a Dios también. La santidad nos hace reverentes. Hermanos, yo quiero la santidad. Yo no sé si tú la quieres, pero yo quiero la santidad de Dios. Y cuando hablo mucho de esto, pero es para que podamos entenderlo. Al principio de nuestra conversión y a lo largo de ella, ¿cuál era nuestra prioridad? ¿Era Dios? Era el deseo más grande que teníamos, el de agradar a Dios, el deseo de venir a la iglesia, de orar, de cantar, de testificar, de hablar con nuestros hermanos, de servir a Dios. Y ese deseo
muchas veces empieza a apagarse y Dios lo llama la pérdida de nuestro primer amor, en la cual tenemos que pedir de nuevo perdón a Dios y decirle, Señor, quiero mi primer amor. No quiero mi primer amor, quiero muchísimo más que mi primer amor. Quiero que toda mi persona esté enamorada de ti. Quiero que todo mi ser te anhele con todo mi corazón, con todo mi alma. Pero el enfriarnos no empieza de un día para otro, hermanos. ¿O sí? ¿O te has visto que hoy estabas ardiendo y llevas mucho tiempo ardiendo en el poder de Dios, en la lectura, estudiando, alabando a Dios, sirviendo en la iglesia, y al día siguiente, y por H por B, el día siguiente estabas helado, estabas frío? ¿No? Cuando nos enfriamos es un proceso. Todo proceso, sea bueno o sea malo, empieza por un pensamiento. Un pensamiento que viene a mi mente. Y que si no lo paro, si no salgo corriendo a los pies de Dios, a llevar cautivo todo mi pensamiento a Cristo Jesús, ese pensamiento se va a consolidar en mi corazón y me va a arrastrar hasta lo más terrible. Mira, una serpiente habló con una mujer y la convenció de que pecara ella y su marido. Otro hombre, por celos, mató a su hermano. Otro hombre, descansando en un terrado del cual estamos hablando, vio a una mujer muy hermosa y la deseó. No pensó, no razonó. Ese pensamiento llevó cautivos sus emociones y sentimientos a que lo llevara a pecar. Y la verdad es que tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, con las ventanas por donde paseamos tú y yo, por los áticos donde muchas veces tú y yo estamos. Aquí hay un ático, una ventana terrible. En nuestra casa, en nuestro trabajo, tenemos otra ventana terrible, nuestro PC. Y hermanos, todo esto son ventanas abiertas, que si se utiliza bien, bien, pero que si se utiliza mal, el diablo está, escúchame bien, el diablo está como un león rugiente, buscándote para devorarte, a ti y a mí. Y cuando más cerca estemos de Dios, más rugiente está para intentar amedrentarnos o llamar la atención, para hacer que no tengamos nuestra mirada fija en Cristo. Claro, todo esto podemos decir, no, es que esto no es malo. Y yo pregunto, o todos nos decimos, no, ¿por qué tiene que ser malo? ¿Por qué tiene que ser malo la televisión? En su momento se le decía era el cajón del diablo, al internet también es algo diabólico. Bueno, ya sabéis que los evangélicos muchas veces somos tan, bueno, no sé la palabra adecuada para expresarlo, somos, y ya está. Entonces, a todos le hemos dicho que es malo. Pero ¿sabéis una cosa? Veo algo en la palabra, que aun las mejores cosas que Dios nos puede dar, siendo lo mejor del mundo y siendo bueno y agradable, y fíjate lo que te digo, y sin ser malo y sin ser pecado, si eso que es tan bueno nos arrastra de tal manera que Dios deja en lugar de ser Dios y lo suplantamos por esa otra cosa que nos está seduciendo, es pecado. Y hermanos, lo he visto, un hijo puede llegar a ser un ídolo para unos padres.
Un trabajo puede llegar a ser un ídolo que arrastra a la persona y hacer que su familia se rompa. Hermanos, es que hay una cosa que yo creo que tenemos que hacer siempre. Es probarnos. Es probarnos. Es probarnos. Mira, yo recuerdo que mis amigos del colegio me llamaron para acudir a una reunión de colegio. Era un viernes. El viernes teníamos culto en Santa Perpetua. Y a mí, ostras, ir con mis amigos del colegio, qué bueno, ¿no? Después de tanto tiempo, que nos vimos ya una vez, después de tanto tiempo, se lo comenté a mi mujer. Mi mujer me dijo, ¿cómo vas a dejar de ir un viernes a la iglesia? Y digo, bueno, pero si es que voy siempre, ¿no? Pero tú eres el pastor, ¿cómo vas a dejar de ir? Claro. Yo pensé, pero qué extremista, ¿no? Perdona, no te lo dije nunca. Pero, ¿sabéis? Tenía razón. Tenía razón. ¿Y por qué tenía razón? Porque en ese momento Dios no era lo primero en mi vida. Me estaba seduciendo la idea de estar con mis amigos. Y estaba siendo una idea tan poderosa que me estaba dejando a Dios a un lado para poner ese deseo en mi mente y en mi corazón. Siendo algo bueno, siendo algo pues que no pasa nada, cuando el deseo es tan irresistible que sacamos a Dios de la ecuación, eso se nos convierte en pecado. No sé si me estáis entendiendo. ¿Sí? ¿Me seguís? Gracias. Porque lo vamos a convertir en pecado. Y tú puedes decirme, pero es que eso es ser un extremista. Y yo te voy a decir, mira, escúchame bien. Lo que pasa es que ni tú ni yo queremos ver aquello que nos seduce, que nos arrastra y que puede apartarnos de la mira de Dios. No queremos verlo, porque solo queremos ver nuestro deseo. Pero nuestros deseos nos apartan de Dios. Mira, voy a decir una cosa que a lo mejor te va a chocar. Dios hoy está buscando a extremistas. Dios hoy está buscando extremistas. Dios no quiere hijos tibios. Dios no quiere hijos fríos. Dios quiere hombres y mujeres ardiendo y celosos por Él y por su gloria. Quiero ser extremista. No un extremista de estos que van rodeados de bombas. No. Quiero ser un extremista. Quiero vivir en la santidad de Dios. Quiero ser más como Jesús. Porque tú y yo estamos invitados a ser más como Jesús. Pablo en su momento dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Genial, fantástico, Pablo. Pero ahora nos toca a nosotros, a todos nosotros, decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora nos toca a nosotros. Porque la palabra nos insta a ser como Cristo. Mira, la mamá de Wesley le preguntó, la mamá de Wesley, perdón, la mamá de Juan Wesley, o de John Wesley, como queráis decirle, le preguntó a su mamá, ¿qué es el pecado? Y mira, su madre le contestó, cualquier cosa que nos robe la pasión por Dios o disminuya nuestra sensibilidad por las cosas de Dios, eso es pecado. No importa cuán bueno sea, es pecado. Y hermanos, es verdad lo que dijo esa mujer. No importa cuán bueno sea lo que hagamos, si nos quita la mira de Dios, es pecado. Y dejamos de andar en santidad. Mira, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17.
¿Lo habéis escuchado? Porque eso nos está diciendo que tenemos que llenarnos de Dios. Que no sirve haber hecho un seminario, que no sirve que yo dé clases, que no sirve que yo predique, que no sirve que yo toque instrumentos, que no sirve que yo sea diácono, que no sirve que yo sea quien sea o perico de los palotes. Lo único que sirve es que tú y yo cada día nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios. Es lo único, hermanos. De lo contrario estamos perdidos. Porque si empezamos a enfriarnos, todo en nuestra vida espiritual empieza a mermar. Y lo que antes era un deseo increíble, un gusto el hacerlo, ahora podemos hacer las cosas por obligación, hermanos. Yo puedo predicar por obligación, se puede tocar un instrumento por obligación, se puede hacer cualquier cosa por obligación, ser un diácono, un portero de la iglesia, cualquier ministerio se puede hacer por obligación y la obligación no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que nuestro corazón esté dispuesto para hacer las cosas por amor a Él, por amor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si lo hago como una obligación, si yo doy mis ofrendas, mis diezmos, mi servicio, si lo hago con desgana, sin interés, sin importarme, eso no agrada a Dios. Algo ha pasado en mi vida que me va a meter en un pozo oscuro, en un desierto abrasador, del cual ninguno de nosotros podremos salir nunca si no acudimos a Cristo. Y el pecado, hermanos, es tan atrayente, tan hermoso, ¿o no es atrayente y hermoso? Sí, hermanos, el pecado es atrayente y hermoso. Si no, ¿tú crees que pecaríamos si no fuera atrayente y hermoso? No pecaríamos, diríamos, quita, bicho. Pero no. El pecado es atrayente, hermoso y seductor. Y a no ser que tengamos puesta la armadura de Dios, una vida consagrada, una vida de continua búsqueda del agua de Dios, que la encontramos en su palabra, esa agua que sacia nuestra alma de verdad, vamos a estar perdidos, hermanos. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad tiene que ser Dios. No tiene que ser una familia, un trabajo, un piso, un coche, un hijo. Querer tener todo eso está muy bien, pero nuestra prioridad principal tiene que ser el agradar a Dios. Si no es así, estamos ciegos, hermanos. Algo ha pasado. Y de verdad que nuestra vida será una vida mediocre. Y en esa vida mediocre habrá una insatisfacción personal que va a traer inseguridad, miedo, tristeza, amargura. Porque al Hijo de Dios, al que ha experimentado la vida, la única cosa que puede satisfacer su vida es la vida. Y la vida la encontramos en Cristo. Y la vida la encontramos en su palabra. Y la vida la encontramos siendo santos como Dios es santo. Si no estamos perdidos, hermanos. ¿Os acordáis? El pecado de Acán, el pecado de un solo hombre trajo consecuencias contra todo el pueblo de Israel. El pecado de David, del que cuando lo miramos parece que no sea tan grave, hermanos, el pecado de David fue muy grave. El pecado de David trajo consecuencias a toda su vida, a toda su familia. Hijos suyos murieron. No el bebé, hijos suyos murieron por ese pecado que hizo. Hermano, es que de verdad que no podemos jugar con el pecado. Hermanos, cuánto cuidado debemos tener con todo esto porque estamos llamados a vivir en santidad. Sus hijos, su familia, fueron causantes de ese pecado de David. Claro, podemos decir, bueno, pero es que la Biblia dice
Y es verdad que los pecados no se transmiten de padres a hijos, es verdad, lo dice la Biblia, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Los pecados no se heredan, pero las consecuencias sí. O sea, mi actitud como padre o mi actitud como abuelo va a marcar a mis hijos o a mis nietos para bien o para mal. ¿Os estáis dando cuenta de la importancia de esto? O sea, algo que yo haga en un momento dado en mi vida va a marcar para siempre a un hijo mío. Creo que tenemos que suplicar a Dios, Señor, quiero ser íntegro. Señor, quiero andar en santidad. No quiero deshonrarte para no traer consecuencias ni a mis hermanos, ni a mi familia, ni a mis hijos. Es preferible que nos quitara la vida a Dios antes de caer en un pecado que pudiera traer graves consecuencias a una congregación o a una familia, o a un hijo, o a una esposa o un esposo. De verdad, creo que es mejor, sinceramente, que el Señor nos quitara la vida para que Él no fuera deshonrado jamás. Ahora bien, visto todo esto, vamos a ver todo lo contrario, de una manera muy, muy breve. Cuando la santidad es un reflejo de mi vida y la razón de mi ser. Que así sea, ¿verdad? A esto yo creo que podemos decir amén. Yo quiero que la santidad sea un reflejo de mi vida y la razón de mi ser. Y quiero hablarte en contrapartida de 4 jóvenes, de una manera muy brevemente. De 4 jóvenes que tenían aproximadamente 17 años de edad, que le creyeron a Dios y quisieron vivir conforme al plan de Dios que tenía para sus vidas. Ellos no conocían el plan de Dios para nada, pero confiaban y amaban al Dios de sus padres y querían vivir conforme a la palabra de Dios. Su vida, la de estos jóvenes, no fue fácil. Fíjate que ellos vivían en Jerusalén. Jerusalén entonces era, prestaba vasallaje a los egipcios, que eran casi el imperio dominante de esa época. Pero el imperio egipcio se vino abajo en una batalla muy famosa, en la Carquemis, perdón. No sé si alguno lo habéis oído hablar, es una batalla muy famosa en que los babilonios conquistaron y hicieron polvo a las tropas egipcias. Entonces, los babilonios toman Jerusalén. La normativa babilónica era tener lo mejor de cada tierra conquistada. Hombres, mujeres, oro, plata, animales, pero sobre todo en los hombres que escogían para llevarse los cautivos a Babilonia, generalmente era gente instruida, gente sabia, príncipes o forjadores de metal o cualquier cosa así, ¿no? Se los llevaban cautivos. Pero había unos peros. Los peros que creo que la palabra de Dios nos enseña muchas veces. No podían ser aceptados con sus raíces. Sus raíces tenían que ser destruidas y formar unas raíces nuevas, para que los entendamos todos. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, habéis venido de Venezuela, de Honduras, de Ecuador, de Perú, Colombia, Francia, Brasil, Cataluña, Extremadura. Bueno, ahora imaginaos, venís aquí y claro, vosotros venís con raíces. Hay algunos de vosotros que vuestra comidita típica o que os gusta mucho hacer arepas. Otros pupusas. Pupusas, ¿sí? ¿No? Es una comida típica, hermanita, del Salvador. Y muy rica, por cierto. Eso no es.
La tortilla de patatas o el jamón serrano. Muy bien. Entonces, claro, ahora os imagináis, vais a dejar de comer vuestras comidas típicas. Vais a beber, si os gusta la Coca-Cola, se acabó la Coca-Cola. A partir de hoy, vino de la tierra. A partir de hoy, fuera pupusas, fuera paella, fuera tortilla de patatas, cochinillo al horno, todos los días. Y claro, eso os va a chocar, ¿o no os chocaría? ¿No? Bueno. La mayoría os chocaría, aunque dijerais, habéis dicho que no, os chocaría. ¿Por qué? Porque es que los babilónicos quieren destruir todas vuestras raíces. Todo lo que habéis disfrutado desde que erais unos niños hasta vuestra edad de adolescencia. En segundo lugar, tenían que ver esas personas que habían sido llevadas a Babilonia, la misericordia del rey de Babilonia. No habían sido muertos. No, aunque venían como cautivos, como esclavos, iban a dejar de ser cautivos, de ser esclavos, para empezar a trabajar en la América de las Américas, por decir así, en Babilonia. Ahora, tenéis que pasar un proceso de aprendizaje. Tenéis que en ese proceso que dar la talla. Si no dais la talla, a ser esclavos. Pero si dais la talla, se os recompensará, se dará. Es como cuando en los países nórdicos un estudiante saca muy buenas notas, lo que hace el gobierno es lo coge, se lo lleva a la universidad y le da todos los gastos pagados. Piso, coche, etcétera, todo pagado. Todo. Y cuando ya sales hasta con trabajo. Entonces, aquí era lo mismo. Querían embaucar a todas estas personas, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, para que miraran a Babilonia como la tierra de la provisión. Después, a estos jóvenes y a otros nobles los llevaban a palacio para ver toda la pompa y la gloria y toda la élite del rey de Babilonia. Se tenía que poner en ellos un deseo. Es como cuando tú vas a comprar un coche o vais a comprar un vestido de estos de fiesta. ¿Qué es lo que hacen? Entra en el coche, hueles al coche, huele nuevo, qué delicia. Vamos a dar una vuelta, pruébalo. O como un vestido, ostras, cómo huele el vestido, no sé, yo es que soy muy olfativo, ¿no? Entonces, te lo pruebas y cuando tú pruebas algo ya estás perdido, porque ya tienes un 50% de que vas a caer en comprar. Entonces, aquí era lo mismo, lo llevan a palacio, ven toda la gloria, la élite, y ¿qué es lo que quiere hacer Babilonia? Ponerles un deseo. Que desee lo que ven. Que deseen todo aquello que se les está ofreciendo. Ahora, hay otro paso más, hay que instruirlos en el idioma. El idioma babilónico, al igual que el de Israel, era el arameo, pero era un arameo con vertientes distintas, o sea, tenían una misma raíz, por decirlo así, para que me entendáis, pero no era el mismo que se hablaba en Israel o Judá que se podía hablar en Babilonia, pero se entendían. Es como, ¿cómo puedo ilustrar esto? Vale, muy bien, ya me ha venido. Con el inglés que se habla en Londres y el inglés que se habla en Estados Unidos, no tiene nada que ver. Un inglés de Inglaterra es un inglés, un gentleman, ¿no? Y aquí pasaba lo mismo, ¿no? Aunque tenían una raíz común, pero eran prácticamente dos maneras de hablar distintas. Se tenían que ver a todas estas personas si aprenden, si son listos. Si ellos se someten a todo esto, si crecen en sabiduría, en tecnicismo, en conocimiento, pueden tener todo aquello que quieran. Pueden tener dinero, pueden tener mujeres, pueden tener tierras, pueden tener sirvientes, con tal de que quieran vivir como los babilónicos. Y sobre todo, vivir
como uno más de ellos, sirviendo al rey de Babilonia, y despojarse de todo aquel pasado que pudiera venir a sus vidas. Ya no hay pasado, tan solo hay un presente y un futuro glorioso, y es Babilonia y servir a su rey. Pero todo esto es lo que tenemos en nuestra actualidad. Es lo que Satanás nos está ofreciendo. Que miremos a este mundo que nos está abriendo un abanico de posibilidades para que sirvamos al sistema sociopolítico y religioso de este mundo. Porque podemos ser religiosos y eso al enemigo le va fantástico. Ahora, si somos hijos de Dios, si somos íntegros, si amamos a Dios, si queremos consagrar nuestra vida a Dios, vamos a ser un peligro. Pero sabéis, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar guardando, cuidando. Y aunque todo pueda ponerse en contra, aunque incluso podamos perder la vida, no hay nada mejor ni nada más honroso que servir al Dios, a nuestro Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ahí fueron llevados a Babilonia nuestros hermanos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y son un ejemplo a seguir de integridad y de santidad, hermanos. Si tú lees el libro de Daniel, no puedes ver tacha alguna. Aunque seguían siendo unos pecadores, como tú y yo somos pecadores, lo que podemos ver es una vida de integridad delante de Dios. Lo que tenemos que desear, una vida de integridad delante de Dios. Pero de repente hay un problema en uno de ellos, en Daniel. Y es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño. Y como nadie lo puede interpretar, dice, pues voy a matar a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los adivinos, porque no hay nadie que me pueda interpretar este sueño y yo estoy en angustia. Pero, de repente, una manita, me llamo Daniel. Yo no, pero el Dios en que creo te va a decir lo que has soñado. Vamos a leerlo, que uno de vosotros lo busque. Daniel capítulo 2, versículo 27 al 28. ¿Sabes lo que Daniel estaba diciendo? Mira, que sepas que no va a haber nadie en todo tu reino tan grande que pueda interpretar esto. Pero ahora, el Dios de los cielos, el Dios en el que yo creo, Él te va a revelar este sueño. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Siendo humilde. Podía decir, yo te voy a interpretar. No. Estaba dando el lugar que muchas veces ni tú ni yo damos, porque muchas veces nos llevamos gloria que no nos corresponde, porque todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Daniel estuvo honrando y glorificando a Dios en su vida. No tuvo mérito alguno. De mi Dios es el mérito. ¿Entendemos? Lo que tienes, tu trabajo, es de Dios. Mirad, una cosa, pensando ahora en el trabajo, muchas veces estáis que necesitéis trabajo. Hermanos, orad por mí por trabajo. A partir de ahora, yo no oro más por ninguno. No, tenéis trabajo y ya no venís más. Que es verdad lo que estoy diciendo. Yo, ahora, si alguno se levanta la mano, vamos a hablar. ¿Tú quieres trabajo? Un trabajo en el que puedas venir los domingos, por lo menos los domingos. Entre semana ya es otro cantar, pero el domingo es el día del Señor y hay que honrarlo. Y si no vienes el domingo y coges un trabajo que no vas a poder venir un domingo, pues voy a orar por ti para que pierdas el trabajo. Que sí. Que somos o no somos. Que hemos orado por muchos y que si te he visto no te acuerdo. Parece broma, pero es verdad. Yo durante 3 años estuve trabajando domingos y yo aprendí, y eso destruyó mi vida espiritual.
sinceramente, el no venir a la iglesia destruye tu vida espiritual. Y yo lo sé de buena tinta. Entonces, trabajo, sí, hermano, de lunes a viernes, sábado a lo mejor por la mañana, pero el domingo fiesta. El sábado tarde fiesta y el domingo fiesta. ¿Es lo correcto? Y si no, pues no voy a orar por ti, ya está. Segundo problema. La estatua de Nabucodonosor. Hay ciertas personas que empiezan a envidiar a Daniel, perdón, y a sus compañeros. Y de repente Nabucodonosor hace una estatua de oro que todo el mundo, al sonido de la música, tenía que arrodillarse y adorar. Pero no lo hacen. Daniel capítulo 3, versículos de 14 al 19. Ninguno de ellos lo hace, ninguno de estos jóvenes. ¿Qué es lo que estaba aquí pasando? Estos tres jóvenes, delante del rey todopoderoso, que era entonces, le dice, mira, oh rey, con todos nuestros respetos, no vamos a adorar esa estatua, ni a tus dioses. Solo vamos a adorar a nuestro Dios. Y que sepas, que tengas muy claro, fíjate lo que te voy a decir, muy clarito, Él puede salvarnos. Él puede salvarnos. Aunque tú nos eches en el horno de fuego, nos vayas a echar, nuestro Dios puede salvarnos. Pero aunque eso no pasara, aunque nos achicharremos como una salchicha ahí en el horno, no vamos a servir a ningún otro Dios, sino que a nuestro Dios. Para los que a veces pensemos, porque muchas veces venimos de un mundo muy pentecostal en el que pensamos que Dios tiene que sanar porque sí o sí, o que tiene que cobrar sí o sí. Aquí nos está diciendo algo bien claro. Mira, Dios tiene todo el poder para obrar y para salvarnos. Pero si morimos, no importa. Lo que importa es que obedeceremos a Dios. ¿Entendéis? O sea, Dios tiene el poder para sanar las vidas, pero si no lo hace, es que Dios es Dios. Es que un día nos tenemos que morir, si no seríamos eternos. Eternos. Eternos en el cielo, aquí en la tierra, no sé. Pero lo que tenían estos jóvenes era celo por Dios, integridad por Dios. Vamos a ver el último ejemplo de todos estos jóvenes. Daniel, capítulo 6, versículos del 7 al 9. Se firma un documento en el cual se prohíbe el orar, o hacer peticiones, o rogar a cualquier otro Dios. Ese era el edicto que se estaba firmando. Entonces, yo creo que conocéis que Daniel tenía costumbre de orar 3 veces al día. Sí. Para el desayuno, para la comida y para la cena. No. Tenía esa costumbre de por la mañana, al mediodía y a la noche hablar con Dios. Su costumbre era abrir las ventanas de su habitación y orar mirando a Jerusalén. Supongo pidiendo, Señor, ¿cuándo volveremos a ser un pueblo todos unidos, todos juntos? ¿Cuándo volveremos a honrarte? ¿Cuándo volveremos al templo para alabarte y bendecirte? Esa era la costumbre de Daniel. Y estas personas malvadas crean una ley que ni el mismo rey podía revocar. Es una ley que se tiene que hacer sí o sí. ¿Y crees que eso le preocupó a Daniel? No le preocupó en absoluto. Mira, si eso no pasara en nuestros tiempos, nosotros podíamos pensar, bueno, el Señor me va a comprender. Que por un mes que yo no ore,
no va a pasar nada. ¿O no? Sí, hermano, sí. Sí, hay a veces que nos cuesta orar porque es una lucha. Pues voy a orar con las ventanas cerradas. Y así nadie me va a ver. Estoy en mi habitación y nadie me va a ver. Daniel fue íntegro. Fue correcto delante de su Dios. ¿Cómo voy a defraudar a mi Dios? ¿Cómo vamos a defraudar a nuestro Dios? ¿Te das cuenta? Creo que nuestro evangelio es muchas veces, o nuestra vivencia es tan trivial, tan ligera, que por eso estamos hablando de la santidad de Dios. Que por eso necesitamos ser santos como Dios es santo. Porque ahora estamos viendo a estos hombres que reflejaban la santidad de Dios. Y que no les importaba dar su vida, si fuera necesario, tan solo por honrar a Dios. Y Daniel, como no lo preocupa, en Daniel 6:10 está la respuesta. Vuelve a abrir las ventanas y ora. Pero finalizamos ya. Y esto es una pregunta importante que tenemos todos que recordar. Mirando a estos 4 jóvenes, ¿cuál era, por decirlo de alguna manera, porque mis palabras son torpes, cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto de esas vidas? Hermanos, ¿cuál era el secreto de esa integridad? ¿Cuál era el secreto de vivir esas vidas tan apasionantes con Dios? Tenemos que ir para averiguarlo al principio de Daniel. Y lo voy a leer y con esto acabamos. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Ahí está el secreto. No contaminarse. Hermanos, no hay secretos, hay realidades. No contaminarnos. Si nos contaminamos, si cuando estamos viendo una película en nuestra casa de Netflix, de cualquier cosa, y sale una escena, mi mujer y yo llevamos muchos años casados, ya ni me acuerdo, no me acuerdo, 38, madre. 38 años casados. Somos un matrimonio adulto, viene una película, sale una escena un poco subida de tono, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, no pasa nada, la vemos. Cambiar de canal, o pararlo, o pasarlo, es lo que tendríamos, porque ¿sabéis una cosa? Todo aquello que no es puro, todo aquello que no es santo, enturbia, ensucia nuestra mente. Y estamos tan acostumbrados, hay una escena, no pasa nada. No pasa nada. Y vemos una película de estas, yo qué sé, de esas hermosas que hay, y de pronto vemos un gay o una lesbiana, que no pasa nada, ¿no? Pero hay cosas que ensucian, hermanos. Y estamos llamados a ser puros. Hermanos, no contaminarnos. Ese es nuestro reto. A partir de ahora, no contaminarnos. Pídele a tu cónyuge que te ayude. Pide a tu hermano que te ayude. Pide a un hermano de la iglesia que te ayude. Pide a cualquiera que te ayude. No quiero contaminarme. Y cuando me vaya a contaminar, sé tú mi ayuda para no hacerlo, para no contaminarme. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos visto hombres santos con sus carencias y con sus caídas que tú has levantado. Gracias porque hemos visto a aquellos que nos has levantado. Y gracias por aquellos que nos han enseñado integridad, que nos enseñan
amarte a ti por encima de todas las cosas, aun perdiendo sus vidas, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que obres en nuestras vidas, por favor, Señor. Tú sabes que somos tan débiles, todos nosotros somos tan débiles, Señor, que queremos que nos ayudes a partir de ahora a ser fuertes, a no desgustar el pecado, a no mirar el pecado, a salir corriendo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos honrarte y que tú seas glorificado. Gracias te damos, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer los anuncios y con ellos